Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. En este día que analizaremos acerca de el rol que están cumpliendo los militares ecuatorianos y los militares latinoamericanos en esta denominada primavera latinoamericana y que es aparentemente la única razón por la que Lenin Moreno aún se sostiene en el poder, cuando le restan apenas 533 días de gobierno. ¿Cómo llegamos a este momento? Evidentemente, las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que se originan en lo que fue el ejército independentista de Ecuador cuando tuvimos la Guerra de la Independencia en 1830, mantuvo una característica muy particular de lo que fue el ejército de la colonización española. Recordemos que España fue el origen de el Ecuador. España había logrado conquistar desde el estado de Colorado, inmediatamente al borde de Alaska, hasta la Patagonia, especialmente en la costa del Pacífico, porque en la costa del Atlántico existía la colonia portuguesa de Brasil. Y que nosotros, los ecuatorianos, éramos parte de lo que era la Real Audiencia de Quito. La Real Audiencia de Quito un tiempo fue parte del Virreinato de Lima, pero en 1565 pasó a ser parte del Virreinato de Nueva Granada que se formaba recién. Pero no todo, sino una parte nada más, porque había una parte que era Jaén y Maynas, y incluido Guayaquil y Cuenca, no fueron totalmente parte del virreinato de Nueva Granada, sino siguieron siendo parte del virreinato de Lima. Cuando llega el momento de la independencia, los ejércitos de la liberación, que venían del norte con Simón Bolívar y del sur con San Martín, se encontraron en Guayaquil para llegar a un acuerdo de partes. San Martín, que pretendía que los países que él estaba liberando fueran gobernados por príncipes europeos, pero con derecho a autonomía, cedió su terreno a Simón Bolívar, que era en cambio partidario del gobierno constitucionalista republicano, en el que cada país tenía que elegir sus presidentes, pero estaba empeñado en crear un nuevo gran país que no fuera solamente el virreinato de Nueva Granada, que comprendía en ese momento lo que hoy es Venezuela, que era la Capitanía General de Venezuela, y la Real Audiencia de Quito, sino que también le interesaba que se sumara el Virreinato de Lima, que no lo aceptó, y sí que se sumara el Virreinato de Alto Perú o Charcas, que inclusive se denominó Bolivia en honor a Bolívar. Y tuvo como primer presidente a Antonio José de Sucre. La idea era crear un nuevo y gran país que tuviera salida al Pacífico, al Atlántico y al Amazonas, porque hasta ese momento la Real Audiencia de Quito tenía salida desde el Pacífico hasta el Amazonas. Por supuesto, este emerger de unos ejércitos que fundamentalmente estaban endeudados, abastecidos y dirigidos por británicos, que eran los enemigos acérrimos de los españoles, pues los habían derrotado en la batalla de Trafalgar, cuando Napoleón y los españoles se enfrentaron al almirante Nelson, y desde ese momento Inglaterra se sintió que debía dominar los mares y lo hizo a través de la liberación de las colonias españolas, que era el punto neural del más grande imperio que existía en ese momento en el mundo, el Imperio Español.
Así comenzó el derrocamiento del Imperio Español, al que se sumó el naciente nuevo imperio, el Imperio Norteamericano, que comenzó primero con una expansión hacia el interior de los territorios de Norteamérica, posteriormente una invasión a México, a continuación una guerra con España y finalmente, luego de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación de los denominados países del patio trasero, que comprendían todos los que estaban al sur del Río Grande. Pero hubo en aquellos años, 1950, una serie de países renegados que no aceptaban esta subordinación a los Estados Unidos, que eran Guatemala, en primer lugar, con Jacobo Arbenz en 1958, y finalmente también surge el movimiento guerrillero en Colombia en 1948, anteriormente, en Ecuador, que se da la revolución, la gloriosa, en 1945, y finalmente el aparecimiento de Cuba. Todos estos con la influencia del denominado comunismo, porque se vivía ya en los años 50 la denominada Guerra Fría, que, como ustedes recuerdan, comenzó con la Guerra de Corea y terminó, se supone, con la caída del muro de Berlín en 1998. Y cuando llega el fin de la... Perdón, en 1992, 1989 se cae el muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética se da en 1991. Entonces, con este derrumbamiento de la Unión Soviética y nuevamente la liberación prácticamente de los países de Europa del Este, del imperio de la URSS, que prácticamente se consolidó como otro imperio, imperio socialista, dio paso a que nacieran otras formas de ejército. Entonces, pasamos de un ejército republicano en que lo más importante para el ejército español era la cohesión del imperio, bajo las órdenes de la iglesia, bajo las órdenes del rey de España, y que estaba apoyado por escuelas, colegios y universidades. Pasamos a una etapa republicana en que el ejército se fundamenta para respaldar fundamentalmente la constitución de cada uno de nuestros países. Nos dividimos en un montón de países, total quedamos en 33 países latinoamericanos. Y desde ese momento, nuestros ejércitos lo que sirvieron ya no fue para mantener la cohesión de América Latina, sino los ejércitos latinoamericanos sirvieron para mantener la división de los estados latinoamericanos, y además no solamente para mantener la división de los estados latinoamericanos, sino para que aún dentro de esos estados mantener lo que se llama la división de clases sociales. Así, con este divisionismo se dio paso a lo que se llamaba el neocolonialismo. El neocolonialismo fue una fórmula inventada fundamentalmente por Inglaterra, que le interesaba en primer lugar tener puertos, pero luego fue utilizada por Estados Unidos para tener proveedores de materias primas, porque necesitaba caucho, petróleo, minerales, y luego de la Segunda Guerra Mundial necesitaba alimentos. Entonces la United Fruit se expandió por toda América Latina para abastecer el tremendo mercado de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el tremendo mercado de Asia después de la Segunda Guerra Mundial, y apropiándose de todo lo que es América Latina. Para esto introdujo el denominado capitalismo salvaje. ¿Qué características tenía el denominado capitalismo salvaje? En Estados Unidos, por ejemplo, a diferencia de los pueblos que nacían en América Latina, que primero estaba la iglesia y alrededor de la iglesia el parquecito y luego venían todas las casas, no. En el sistema norteamericano primero estaba el banco, al lado estaba la cantina, y ahí comenzaba a nacer en la calle principal, que no eran cuadrangulares sino como se venga, comenzaba a nacer pueblos de madera, que eran los pueblos del western, los pueblos del oeste.
Así nació Estados Unidos, a partir de los bancos. Inmediatamente ellos también introducen otro nuevo sistema, que es el sistema de las votaciones, porque en Estados Unidos comienza a hacerse el sistema electoral y aparecen las votaciones. Pero ¿quiénes podían votar? Solo los alfabetos y los que tenían plata. Así también se hizo en Ecuador. Pero posteriormente, solamente a partir de la revolución de 1978, es posible que voten los analfabetos. Otra de las cosas que introducen es los medios. La nueva conquista norteamericana, la nueva colonización, la neocolonización norteamericana se fundamenta en el periódico, porque la independencia norteamericana se fundamenta en el periódico, que lo hace Benjamin Franklin, y luego esto también hace que se propague el sistema nuevo de colonización latinoamericana, es a base de los periódicos, y en Ecuador el telégrafo, el Universo y el Comercio se apropian y se convierten en los medios de comunicación más importantes y dominantes del país. Y después, ya en los años 50, aparecen las radios, y finalmente en los años 60 comienza la llegada de la televisión, hasta que en los años 90 comienza la llegada del Internet, especialmente en el año 2000. También Estados Unidos introduce para la conquista y dominación el quebrantamiento del poder de la religión católica. La religión católica es el enemigo número uno del concepto de Estado norteamericano. Entonces introduce las religiones evangélicas. ¿Y por qué era el enemigo? Porque primero la religión católica sostuvo al Imperio Español, luego la religión católica se volvió contra el Imperio Español, finalmente la religión católica sostuvo a Benito Mussolini, luego los norteamericanos se volvieron contra Benito Mussolini, y finalmente porque la pugna que había en los Estados Unidos, de la frontera, al norte y al sur de la frontera del Río Grande, eran entre católicos y evangélicos. Así pues, introduce dentro de América Latina un montón de religiones, pero lo más importante es que introduce las universidades, las becas y el modelo universitario. A diferencia del modelo universitario norteamericano, que es un modelo universitario donde las universidades son creadoras y distribuidoras de conocimiento, las universidades latinoamericanas somos distribuidoras, siempre fuimos distribuidoras del conocimiento, primero del conocimiento europeo, y ahora pasamos a ser distribuidoras del conocimiento norteamericano. Y esta fue una forma de sometimiento a este nuevo neocolonialismo. Finalmente, lo sustancial fue el sometimiento de los ejércitos. Y para el sometimiento de los ejércitos se utilizaron estrategias muy importantes. Se creó una escuela de entrenamiento en Panamá, la Escuela de las Américas, donde se formaron los mayores verdugos y dictadores latinoamericanos. En segundo lugar, se le dio el equipamiento militar, porque vale señalar que así como las universidades son creadoras y productoras de conocimiento y convierten a la educación en un gran negocio, Estados Unidos ha tenido la capacidad extraordinaria de convertirlo todo en negocio, desde agua con tinta, como es Coca-Cola, hasta las armas. Entonces, tener sometidos a los ejércitos norteamericanos no significaba solamente conseguir la obediencia, sino que además se convertían en compradores de material bélico. Y esto es lo que les hacía un gran negocio. El someter a los ejércitos latinoamericanos a través de la educación militar, a través del equipamiento militar, del entrenamiento militar. Para eso creó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, también creó el ejercicio de guerras llamado UNITAS, y este sistema de manejo de los gobiernos le permitió utilizar a las Fuerzas Armadas, especialmente al ejército, en la primera hasta los años 80. Cuando llegan los años 80 y aparece el narcotráfico,
Entonces decide utilizar ya no solamente el ejército, sino utilizar a la policía y le da entrenamiento a la policía. Y para justificar el control de la policía, porque la policía comienza a ser la contraparte armada del ejército, no tiene una acción externa, tiene una acción interna, y además porque le permite controlar a la población, a los subversivos. La subversión es controlada ya no solamente por el ejército, pasa a ser controlada sobre todo por la policía. Entonces, los ejércitos antisubversivos, que son los ejércitos anticomunistas, que comienzan a surgir desde 1950 y se concentran y se desarrollan más en los años 60, como ya veremos. Estos ejércitos antisubversivos se fundamentan en la presencia de una policía, de un sistema de espionaje, de control, antes de que se forme lo que se llamaba la guerrilla. Entonces había que controlar a los civiles, y entonces nace la guerra antisubversiva. Hoy esta guerra antisubversiva se llama guerra antiterrorista y antinarcoterrorista. ¿Y qué es lo que le permite esta doctrina de la guerra antiterrorista y narcotráfico, antitráfico? Entonces la guerra al narcotráfico le permitió a Estados Unidos implementar el Plan Colombia, en la que Ecuador operaba como el yunque y el ejército colombiano operaba como el martillo. Rafael Correa le saca a Ecuador de la guerra y le saca la base militar que tenía Estados Unidos en Manta, y esto fue una cosa importantísima. En ese momento Estados Unidos se dio cuenta de que no le podía pasar lo que le pasó en Cuba, no le podía pasar lo que pasó en Nicaragua, no podía pasar lo que pasó en Venezuela, en que no perdió el control de los ejércitos. Y desde ese momento ha recuperado el control de los ejércitos, y hoy los ejércitos son los que están actuando en contra de la denominada primavera latinoamericana. ¿Y cómo están actuando? En el caso de Ecuador, Luis Hernández entra al Consejo de Participación Ciudadana como representante de los militares, pero están militares retirados, y le entrega absolutamente todos los poderes a Lenín Moreno a través del Consejo de Participación Ciudadana. Y cuando viene la protesta, el ejército sale en la fotografía junto con el presidente, indicando que va a tomar acciones violentas y no tiene perdón de Dios. Junto con la policía matan a 8 personas y respaldan a un gobierno pro-norteamericano que está integrado dentro de Prosur, que es la organización creada en América Latina para eliminar a UNASUR y para eliminar al que es el Consejo Sudamericano de Defensa. Porque el Consejo Sudamericano de Defensa era liberar a los ejércitos latinoamericanos de la influencia de Estados Unidos. En Bolivia, el general Calimán hace la misma cosa, obliga a la salida de Evo Morales e interviene directamente en las elecciones para evitar que Evo Morales sea nuevamente candidato. En Brasil, el ejército logra introducirle a Bolsonaro y convertirse ahora en un estado cívico-militar, podría decirse. Es decir, tiene, así como Venezuela, un montón de ministros militares y un montón de ministros de las religiones evangélicas. En Chile, el presidente sale también ante las protestas que no puede controlar hasta el día de hoy, y el ejército se presenta en la fotografía diciendo: nosotros estamos con este presidente y no lo vamos a dejar caer. En Perú, Vizcarra hace lo mismo, tumba al parlamento, se declara dictador y el ejército le respalda. En Colombia, Uribe y Duque se ven acorralados ante las protestas y directamente sacan al ejército, y para en todos los casos utilizar la fuerza señalan que hay una infiltración de venezolanos que están queriendo desestabilizar a los países latinoamericanos y que utilizan estrategias militares, y que por eso tenemos que utilizar nosotros también estrategias militares, tenemos que introducir al ejército para disparar al pueblo,
porque esa es una de las características particulares de los ejércitos norteamericanos bajo el control de los Estados Unidos. Nosotros les alimentamos, les educamos, les equipamos, les damos casinos, les damos vivienda, les damos jubilación, pero a la hora de disparar, disparan contra el pueblo, no contra nada más, contra el pueblo que les está dando de comer, le muerden la mano y finalmente obedecen órdenes directamente de la embajada norteamericana, del Pentágono, del Departamento de Estado, de la CIA o de la DEA. Y eso lo hace no solamente el ejército, lo hace la policía también. La policía absolutamente controlada por la DEA, como lo vimos en la captura de Pablo Escobar, como lo vimos en la captura de narcotraficante mexicano, el Chapo Guzmán. Ya Estados Unidos tiene el control de la policía y tiene el control de los ejércitos latinoamericanos. Muchas gracias.